presentando en este final del 2024 su segunda obra, el abogado, escritor e historiador cartagenero Roberto Arrazola Juliao nos presenta el libro La paz y la violencia en Colombia. Doctor Arrazola, ¿de qué va este libro? ¿Cuál es la motivación? Un título pues muy sugestivo de un tema muy recurrente de la vida colombiana de todos los tiempos. Sí, sobre la paz y la violencia en Colombia se ha escrito mucho en Colombia por autores consagrados en el tema. Yo hago un recuento porque sostengo que el país ha sido un país violento, aun cuando otros autores dicen todo lo contrario, que ha sido un país pacífico. Y me dedico desde la conquista española, el descubrimiento de América, la conquista española, la colonia, hasta nuestros días, a demostrar lo violento que ha sido el país, que ha sido Colombia. Yo muestro diferentes clases de violencia. No solo toco varios temas, pero voy señalando estos y voy reafirmando lo violento que ha sido el país, sus habitantes, en el transcurso de la historia de hoy Colombia. Bueno, el común denominador de esa violencia colombiana la vemos en la colonia, como usted muy bien la describe aquí, el preámbulo de lo que se encontró, de la violencia que había subyacente en América antes que llegaran los españoles, la de la independencia, la de la república, la de ahora y la de todos los tiempos. ¿Cuál es el común denominador de esa violencia? Es que precisamente ese es el estudio. No hay un común denominador. Hay varios, en distintas etapas se han dado distintas violencias por distintos móviles. El descubrimiento de América, por ejemplo, el móvil del descubrimiento de América es diferente al móvil de la colonia. Y esta violencia de la colonia es diferente a la violencia que se dio cuando la República nacía, para el año 1821, y esa violencia es diferente a la que hoy se está dando en el país. Es decir, los móviles de la violencia han sido diferentes a través de la historia, pero de todas maneras ha existido en nuestro territorio colombiano y en nuestra gente acabar con los conflictos a base de violencia, de matarse, de la pelea, de la lucha, del asesinato, del crimen. En fin, es un país violento. Yo considero que el país es violento. Bueno, la violencia partidista ha ocupado un largo trecho de esta desazonada vida que hemos vivido, que hemos llevado los colombianos. ¿Qué hechos resaltables de esa violencia liberal conservadora que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia republicana y la transición a las nuevas violencias, las violencias ya no interpartidistas, sino ideológicas de izquierdas y de derechas? La violencia partidista de nosotros nace entre liberales y conservadores. Es generada por la guerra de federalistas y centralistas, infortunadamente. Después, cuando la República inicia, el gamonalismo
que es la jefatura de algunas personas importantes de algunas poblaciones o regiones, crean también la violencia sin la mayor responsabilidad de ellos, sino el temperamento belicoso del colombiano. Eso es lo que yo sostengo. Y los jefes de, digamos, una lista, unos de una tendencia, otros de otra tendencia, por mandar en su pueblo o en su región, nace de ella una violencia partidista, que después de federalistas y centralistas, fueron liberales y conservadores. Esta violencia de liberales y conservadores cesan en un proceso que no fue llamado proceso de paz, pero que sí trajo la paz. Un proceso en donde nadie buscaba un premio Nobel de paz, que fue el Frente Nacional. Frente Nacional que tiene hoy día muchos enemigos, porque dicen que los partidos políticos liberales y conservadores se destiñeron, perdieron su doctrina, sus ideales. Yo sostengo en el libro que no, y lo pruebo que no perdieron sus ideales. Después de conseguir la paz por medio del Frente Nacional entre liberales y conservadores, ya para el año 59, finales 60, con el triunfo de Fidel Castro en La Habana, Cuba, surge otra violencia en el país, que es la violencia comunista, que con la bandera de las tierras para los más necesitados se incrementó, buscando dizque una igualdad social que es imposible. La igualdad social no puede existir ni existirá nunca. Siempre tiene que haber distintas personas con distintas actividades, con distintas capacidades, con distintos estudios, en fin, con distintas maneras de vivir, de trabajar. Entonces las clases sociales no se pueden igualar. Pero esa es la teoría del comunismo y hoy día de los progres. Los progres tienen otros intereses diferentes, pero la finalidad de ellos de todas maneras es conseguir el gobierno, el Estado, para tener a la gente pobre más pobre todavía. Todo eso allí se trata con más detenimiento, lógico, en la obra que acabo de publicar. Bueno, doctora Arrazola, muchas personas resaltan el hecho de que los periodos de paz que han vivido el país han surgido como consecuencia de una gran guerra. Lo hemos visto a lo largo de nuestra historia y quizás las últimas, la del 85 y la de los 1000 días, trajeron unos periodos más o menos alargados de paz. La del Wisconsin con la guerra de los 1000 días, que fue el último gran enfrentamiento colombiano. ¿Usted cree que al país le está haciendo falta realmente una guerra más encarnizada, en donde haya realmente unos vencedores y unos vencidos, y esto permita que por esas circunstancias se aclimate un periodo de mayor convivencia? No, yo no creo. La violencia engendra más violencia, su pérdida de vida innecesaria, pobreza, trae pobreza al país. Lo que hay es que tener altruismo. Hay que aprender a hablar, a entenderse la gente, porque para eso Dios nos dio la inteligencia y nos dio la facultad de hablar.
Entonces, hablando es como la gente se debe entender. Pero infortunadamente los gobiernos no han educado a la juventud, a los niños. Se ha perdido el respeto en la sociedad, se ha perdido el respeto a la familia, en el hogar. Eso es influencia de los progres. Y entonces todo lo que se quiere solucionar con base a la violencia. No, yo no estoy de acuerdo. Sí, en esa época, después del general Reyes, cuando fue presidente, y en el gobierno conservador, hubo un periodo poco más o menos, o relativamente de paz. Pero en ese periodo le dieron muerte a Uribe. Entonces no se puede decir totalmente que hubo una paz duradera y arraigada, pero sí hubo un tramo largo, casi de 30 años, de paz en Colombia durante el gobierno. Fíjense que digo gobierno conservador, no digo como mucha gente dice hegemonía conservadora. No hubo tal hegemonía conservadora, porque en los gobiernos conservadores esos del año 1904 en adelante hasta el 30, cuando llega a la presidencia Enrique Olaya Herrera, en ese lapso, liberales colaboraron con los gobiernos conservadores. Entonces no se puede hablar de hegemonía conservadora, de gobiernos conservadores llamo yo. Ese tema también lo trato en el libro y lo recomiendo que lo lean. Bueno, sucintamente, doctora Razola, ¿cómo aborda usted en el libro de la paz y la violencia en Colombia, la pregunta paz total, el tema de los dos últimos procesos de paz, el que culminó Juan Manuel Santos, que le valió un premio Nobel de paz, y el que está tratando de implementar el actual presidente Gustavo Petro Urrego? El premio Nobel de paz se dice que fue comprado. Se le hizo alguna presión. Se dice algunos que económica, otros se dicen que es una presión social para conseguir el premio Nobel de paz. Pero ¿de qué paz se habla? ¿Cuál fue la paz? La paz fue darle unas curules a unos señores ya mayores de edad y jubilarlos y llevarlos al Congreso, 4 o 5 señores que ya cansados de estar en el monte, firmaron un convenio disque de paz, después de que el pueblo colombiano le dijo que no, porque esos señores no iban a pagar absolutamente ni un día de cárcel, ni señalar la ruta de tráfico de la droga, ni pedir perdón, etcétera, etcétera, todo lo que se conoce en eso. Entonces, ¿de qué paz hablamos? No hubo absolutamente paz, y que de pronto nace que una disidencia de la FARC. Unos señores gordos se quedan en el Congreso ganando 40 y pico millones de pesos mensuales, y otros se van al campo, otra vez se van al campo, no, se quedan en el campo los más jóvenes haciendo lo que hacían los otros mayores. Entonces, ¿de qué paz hablamos? La de ahora es peor. La de ahora es la del señor Petro, que no tiene una dirección, que no tiene una hoja de ruta, que no tiene una persona que lidere, que los alzados en armas están haciendo lo que le da la gana en el territorio colombiano. ¿Cuál proceso es el de hoy? Hoy se ve más violencia que antes
que antes de pocos días atrás, de gobiernos anteriores. Hoy se ve más violencia. Entonces, ¿cuál es la paz? Eso es lo que yo sostengo. Y el pueblo colombiano ya está aburrido, harto. El pueblo somos todos. Estamos aburridos, hartos de esta masacre que se vive, de este derramamiento de sangre, de esta intranquilidad que nos agobia tanto en las ciudades como en los campos. Entonces, ¿qué es lo que se está consiguiendo? ¿Qué es lo que se está consiguiendo? Si los otros procesos de paz apenas alcanzaban alguna paz relativa con algunos grupos alzados en armas, o criminales, sencillamente criminales, como este señor, con el ejemplo que está dando en su gobierno, de toda índole, ¿cómo va a conseguir una paz total? Si apenas algunos gobiernos conseguían una paz parcial con algunos grupos, con algunos movimientos, entonces, ¿de qué paz total se está hablando? Si hoy día hay más delito y violencia que hace pocos años atrás. Bueno, ¿hasta qué punto el factor del narcotráfico, que ha sido un elemento perturbador de toda la vida, la cotidianidad colombiana, va a imposibilitar a través del tiempo la consecución de una paz? Un 100%. Mientras que exista el narcotráfico, no habrá paz en Colombia. Ahí lo digo en el libro. El narcotráfico permeó todas las entidades y a muchas personas de los gobiernos, de la justicia. El narcotráfico es responsable en esta nueva época, en esta nueva era de la violencia, es el responsable en el 99% de la criminalidad, de la violencia en Colombia. El narcotráfico hay que combatirlo con entereza, una política llevada a esa finalidad. El Estado tiene la manera como terminar con el narcotráfico, pero infortunadamente los intereses que se han creado, que son poderosísimos, ha impedido que en verdad se combata este flagelo. Cuando en una oportunidad se combatió, esto mermó, la violencia mermó también asimismo, mermó la producción y el tráfico de droga, pero hoy se ha disparado. Hoy no se combate. Si no se combate el narcotráfico, crece más la violencia. La violencia de hoy, que ya no es la violencia partidista, nace infortunadamente del narcotráfico que no se contrarresta por las autoridades legítimamente constituidas. Bueno, doctora Arrazola, algo que yo no le haya preguntado, algo que usted quiera expresar, además de lo que hemos esbozado hasta este momento en esta entrevista. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero a mí más me gustaría que se leyera el libro y que la gente lo apreciara y, si es posible, lo criticara con la finalidad de mejorarlo, porque todas las cosas hechas por el hombre tienen
equivocaciones o tienen errores, pero también son susceptibles de mejora. Yo ahí toco varios puntos, ahí cito muchos autores, ahí hablo, por ejemplo, que no he dicho hoy día de cómo llegan algunos políticos a la presidencia de la República, los progres, cómo llegan los progres o los caudillos esos liberales o conservadores de extrema, populistas, cómo llegan al poder y todo lo que hacen después cuando están en el poder. Ahí lo toco también en el libro que no habíamos dicho aquí en esta entrevista. Entonces que lo recomiendo, modestamente lo recomiendo que lo lean. ¿En dónde se consigue? Ahora mismo estoy en negociación con la Nacional, con la Librería Nacional, para ponerlo en todas las librerías del país. Por lo pronto en la Nacional, en la Librería Nacional. Bueno, doctora Graciela, muchísimas gracias y deseamos pues realmente que este gran esfuerzo de presentar esta obra a la comunidad colombiana pues tenga un buen suceso editorial y aprendamos un poquitico más de lo que ha sido esa convulsa vida que hemos llevado los colombianos y que no sabemos cuándo va a parar. Muchas gracias. Eso espero. Gracias.